Saludos a todos, es un gusto compartir con ustedes y poder iniciar este proceso interesante de mutuo de aprendizaje. Eh, Les saludo muy cordialmente, mi nombre es Abel Swin, soy docente universitario y parte del equipo del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Voy a compartir con ustedes unas reflexiones en torno a la comunicación y los retos en la sociedad de la información. Y les estoy también presentando estos apuntes. La, en el momento actual en el que nos encontramos de eh, creciente aparición de innovaciones tecnológicas, es valioso volver un momentito la mirada hacia estos, digamos, elementos característicos que están en el corazón de la comunicación. Como sabemos, la comunicación nace como un elemento de poder enlazar personas, de poder presentar lo que está pasando y conectar a comunidades. Empieza o se potencia con las innovaciones tecnológicas con la imprenta y en el siglo XX, gracias a los desarrollos, a las invenciones, hay tecnologías que permiten llegar de manera inmediata con lo que está ocurriendo. Pero había y se persistían algunas limitaciones. Eh, en este momento, lo relevante era recordar qué es lo que permitían los medios de comunicación. Y los medios de comunicación lo que ayudan es a poder cumplir una de los derechos de las personas que es innato a todos, es decir, el poder contar con las diferentes vías para poder alcanzar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. Eh, en el siglo XXI las tecnologías se potencian y permiten que se acorten más las distancias, pero lo que no ha cambiado es que van a seguir ayudando a que se cumplan estas posibilidades de alcanzar el derecho de las personas. Pero aparecen nuevos retos, es decir, se vence en el siglo XXI a unas limitaciones, digamos, físicas de distribución y aparecen unas posibilidades tecnológicas. Sin embargo, no todas las personas cuentan con las condiciones para llegar a la información. Necesitamos que haya mayores coberturas de Internet, que esté a un precio asequible. Se ha hablado en otros espacios también de que para los comunicadores la información es la materia prima a partir de la cual elaboran los mensajes. Por lo tanto, ameritaría también que hayan condiciones para que las personas de este sector cuenten con unas tarifas diferenciales, ya que están trabajando sobre información y van a permitir un tratamiento de la información para que los demás ciudadanos cuenten con este derecho del que estamos hablando. Pero no ocurre aún eso en nuestro país. Se requiere también, o se está elevando, digamos, en la Asamblea Nacional unas discusiones respecto a poder también universalizar este servicio, es decir, que sea como otros servicios básicos, que cada hogar tenga una acometida con información básica imprescindible, salud, información de la alimentación, información de clima, información que le va a permitir a las personas llegar, digamos, a esas condiciones mínimas donde todos debemos estar, una información, una educación de calidad para avanzar como un servicio público. Por otro lado, en este cambio tan dinámico que tenemos en la comunicación, requerimos también el manejar unas nuevas alfabetizaciones que se denominan alfabetización mediática e informacional, donde la UNESCO también está tomando un papel activo respecto a saber cómo recibir la información, cómo analizarla y cómo participar en esos diálogos que se están creando en Internet, cómo edificar todos un gobierno abierto, cómo llegar todos con el derecho a la información pública, a la transparencia. Es decir, nos encantaría saber desde diferentes puntos del país de nuevas innovaciones, de ofertas de puestos públicos, de tratamientos médicos, de un conjunto de información que está administrando el Estado y que lo hace con el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad y el derecho a contar con esa información. Y ahí aparecen estos retos en este momento de la información y de los medios de comunicación, pero necesitamos que esa información sea certera, sea auténtica, pase por un proceso de contrastación y que responda a los principios de verdad, de deontología. Y ahí es donde vamos a ver estos nuevos horizontes en la comunicación, frente también al fenómeno eh, de esta, digamos, ya no presencialidad constante,
de lo que se requiere. Es decir, la pandemia nos dejó unas estructuras sobre las que tenemos que continuar edificando. Y lo presencial queda para las experiencias, para poder tener ese elemento de contacto con los demás, pero lo otro vemos que se puede hacer descentralizado y donde vemos que ya las fronteras físicas se van borrando porque manejamos iguales retos las personas de los países de América Latina. Tenemos una, digamos, referentes, una cultura creciendo siendo más general, más universal, y eso permite también apoyarnos en ese sentido. Hablamos de una educación que en un aula podemos estar, como ya nos está pasando, con estudiantes de diferentes ciudades, diferentes países, y avanzar juntos, a ver desde diferentes ópticas los problemas que tenemos que investigar. Entonces, allí también transversalmente está la comunicación reto para entender, es decir, unos medios de comunicación generalistas, pero que respondan más a una gestión del conocimiento para atender esos espacios concretos que se requieren en la sociedad y en los procesos de coordinación y de los nuevos cadenas de innovación y de producción que estamos trabajando. Bueno, les hablaba de esta alfabetización, de esta competencia mediática, de esas características que requerimos todas las personas, donde estamos hablando de la comunicación, una comunicación que permita formar estas capacidades para participar, para entender, para entregar también nuestra opinión en los formatos que requieran de comunicación. Es decir, vamos en esa dimensión. Otro reto que nos exige la comunicación es aprovechar estas herramientas que están ocurriendo ahora. Es decir, vemos fenómenos de la eh, ah, presentación, digamos, de lanzamiento, con ya casi cada mes de nuevas herramientas de inteligencia artificial. Se están apoyando los productores de contenidos en estas herramientas. Se va a agilizar pronto, digamos, estas dinámicas. Incluso ya se habla de esta animación, de esta presencia de personas, de esta, digamos, diferente localización. Pero lo que la inteligencia artificial no hace es la originalidad, la creatividad, el entender estas, digamos, riqueza que tenemos en cada una de nuestras ciudades, de cada cultura como tal. Puede ayudarnos, se habla de riesgos de la precarización, pero lo que exige es una mayor propuesta creativa, es decir, entender aquello y también participar en lo que ya empezó el año anterior en la Unión Europea respecto a la regulación de la inteligencia artificial, que sea una herramienta a la que no podemos negarnos ni ponerle puertas al campo, como suelen decir en otros lugares, para regularizar y alejar esto, no, incorporarlo, verlo como una herramienta más. Lo que no va a reemplazar es esa capacidad de visión, de perspectiva lúdica de las personas. Es decir, bienvenida sea para poder avanzar. Hay experiencias ya en el país de incorporación del PIB, es decir, unos guiones como tal, pero la parte mecánica se la reemplaza, pero no esta parte, digamos, de creatividad, de proximidad, de valores, de humanización que está en la propia esencia de lo que se está trabajando. Entonces, tenemos un reto más allí y allí también está presente este riesgo de buscar proponer la verdad, decir, contar bondad, verdad, belleza, transparencia, que es propia de las personas, va a exigir que esté más, digamos, evidente lo que se está pasando en estos giros de la comunicación. Y esta búsqueda de esta verdad, de esta autenticidad, de esta belleza, es parte de los que podemos entender desde la comunicación, desde el trabajo diario de la información, para ir tras esos elementos auténticos. Bueno, aquí también comparto con ustedes ya estas recomendaciones que están siendo. Lo que esperamos también es de que nuestros parlamentos de América Latina participen en estos debates importantes que están pasando. Más aún meses como el presente, el mes de mayo del año 2024, donde se está conmemorando un aniversario más de la libertad de prensa, libertad de expresión, poder entender y también acercarnos más, incorporarnos también, expresar esta perspectiva que tenemos desde Ecuador y de esta parte del mundo para abonar en estas legislaciones que están naciendo y que también tengan en cuenta la diversidad. Lo concomitante a lo que les comentaba al inicio de la charla respecto a que nuestro eje está vinculado al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, eh, se ha intentado también volver la mirada hacia esos compromisos que expresa la humanidad luego de un conflicto bélico mundial, porque allí se habla de que las personas también tienen un derecho a una vivienda digna, a una salud, a una educación, a una seguridad, a una convivencia, es decir, una realización de las personas.
Actualizando estos retos, hablamos de los retos del desarrollo sostenible y el mundo está preocupado de alcanzar esas metas. Y esas metas, para quienes hacemos comunicación, también constituyen un norte, un reto en la comunicación. Por citar, digamos, uno de estos compromisos es las personas tienen un derecho a una dieta básica, una alimentación básica. Lo que nos explica es cómo, teniendo en cuenta ese derecho, ocurren en sociedades como las nuestras, en lugares que tenemos ventajas para la producción agrícola, altas tasas de desnutrición y altas tasas de personas con enfermedades, digamos, fruto de la mala alimentación, personas con exceso de peso, personas con diabetes, es decir, allí hay una situación un poco contradictoria. No se explica cómo lugares como nuestros países andinos, ricos en la producción agrícola, tienen muchas personas bajo la línea de pobreza y con desnutrición crónica. Y también al mismo tiempo se tienen personas con índices de obesidad extremadamente altos. Y es parte de la comunicación, es decir, hay que mejorar esas vías de comunicación. México es un país que se destaca a nivel mundial por el alto consumo de bebidas azucaradas gaseosas. Y esas tasas están en las zonas donde hay más pobreza, por ejemplo, en el sur de México, en Chiapas. Esto, y así pasa en otros retos de desarrollo, que amerita también que haya una comunicación donde podemos entregar comunicación auténtica, verificada, verdadera, evitar esos bulos desinformativos que están haciendo daño, como es evidente en estos casos de la comunicación para el desarrollo. Y al hablar de fondo, lo que se presenta es que un reto importante es la ciudadanía, es decir, hablar de ciudadanía en la comunicación, que sería como actualizar esta gran tradición andina y de América Latina y ecuatoriana también, de los medios de comunicación al servicio de la comunidad, de la educación, de buscar esta formación y esta, digamos, presencia de las diferentes, de la diversidad que somos del país, para que puedan participar. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos, compromisos, obligaciones. Todos debemos exigir aquello y armonizar. No significa pedir, sino más bien participar, entregar, tener ese nivel, digamos, de integración, de entendernos unos con otros. No es que un partido gana y la mayoría tiene que poner su plan de gobierno en marcha, dejando de lado a las minorías. No, democracia es integrar a las minorías en esos elementos de comunicación y eso es comunicación, ciudadanía comunicacional. Entonces, volver a esta comunicación local, comunicación de las comunidades, comunicación, es comunicación popular desde esta perspectiva, entendiendo estos nuevos elementos, el nuevo momento que tenemos a nivel mundial. Y bueno, el puesto allí significa participación. La UNESCO desde los años 70 aboga por esta participación, es decir, no participar es solo dar mi opinión en una carta, es parte de la participación, se inicia ahí la participación, es que me permita un espacio, un noticiero, eso también es participación, pero lo que queremos es llegar a un nivel donde podamos opinar, presentar las iniciativas en los consejos de redacción, donde hay una comunicación pública robusta, donde vaya atrás esa búsqueda de esa transparencia, donde permita que estén todos presentes. Se respeta profundamente las iniciativas de las empresas privadas de comunicación. Son legítimas, está muy bien que lo hagan. Si ellos dependen de tener unos espacios, digamos, de tratamiento publicitario. Acá se requiere que se presenten en los medios de comunicación aquello que no está en los medios de comunicación privados, es decir, avanzar y ejercer esa libertad de expresión. Allí cerraría yo estos retos de la comunicación y en todos ellos está presente la exigencia, como les decía hace un instante, de la comunicación, de la veracidad de la información contrastada. Y desde allí el avanzar en el trabajo de lo que estamos llevando juntos, de evidenciar estos elementos de desinformación, porque están provocando malestar y están desajustando lo que está pasando en una, digamos, lo que se esperaría que pase en una democracia, es decir, que juntos avancemos a un desarrollo equitativo. Parte de esa reflexión, de esa intervención, de esa toma de conciencia y que todos los ciudadanos podamos participar en estos elementos. Y así evitaremos esto que vuelve a pasar. Si hace 50 años hubo enfrentamientos en el sentido de que se pedía de que no estén los medios de comunicación en pocas manos. Hemos llegado a este mes del año 2024, donde hay unas concentraciones informativas mucho más grandes que las que pasaban hace 50 años. Si uno piensa quién es el dueño de las compañías Meta, de los servicios de WhatsApp, de los servicios de telefonías móviles, nos damos cuenta que son pocos dueños que tienen ese poder y están ellos sirviendo a través de esas empresas particulares a la opinión pública de la comunidad. Es decir,
Allí hay también nuevos elementos o nuevos retos de la comunicación. El permitir también que hayan plataformas sólidas donde todos tengamos la posibilidad de saber a qué nos estamos comprometiendo y que no nos borren una cuenta. Imagínense ustedes si hace pocos años los dueños de la compañía, que ahora se llama X, le quitaron la cuenta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente Donald Trump, independientemente del signo ideológico que tengan, les quitaron sus cuentas. ¿Qué puede pasar a un ciudadano normal? Nos quitan la cuenta y perdemos nuestro derecho a comunicarnos. Y esos son retos también de la comunicación actual, es decir, darnos cuenta de que hay que ir en esa dirección y buscar también estas vías para avanzar, participar, perdón que reitere mucho esta idea, pero estar también al tanto de esta formación de competencias y acción a la ciudadanía en los medios de comunicación digitales. A partir de esto me quedo muy atento a sus participación, a sus preguntas y es un gusto desde el proyecto de Sinfo estar con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta dentro de poco.